Hoy vamos a hablar de una comparación entre dos países muy diferentes, pero igualmente fascinantes, México y Rusia. A pesar de sus diferencias geográficas, históricas y culturales, ambos países tienen un impacto considerable en el escenario global. Sin embargo, en varios aspectos, México sobresale sobre Rusia. Vamos a ver cómo y por qué. Economía. La fuerza del mercado mexicano. Cuando hablamos de economía, Rusia es una de las principales potencias mundiales gracias a su vasto territorio, recursos naturales y su influencia en mercados clave como el petróleo y el gas. Sin embargo, México ha logrado posicionarse como una economía emergente más diversificada y con un crecimiento más sostenible en los últimos años. En 2025, la economía mexicana sigue en una trayectoria ascendente, con un Producto Interno Bruto que supera los 1,811 mil billones de dólares, y un crecimiento que, aunque afectado por la pandemia, se ha ido recuperando gracias a su integración al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, TEMEC, su sector manufacturero en expansión y una creciente clase media. Por otro lado, Rusia ha tenido una economía dependiente de sus exportaciones de energía, principalmente gas y petróleo, lo cual la hace vulnerable a los altibajos de los precios de los commodities. En 2025, su Producto Interno Bruto ronda los 1,862 mil billones de dólares, pero con un crecimiento económico más lento que el de México, debido a sanciones internacionales y una población en disminución que afecta su mercado interno. En términos de comercio, México se ha convertido en uno de los principales destinos de inversión extranjera directa en América Latina, mientras que Rusia, debido a su aislamiento económico y las sanciones, ha visto una desaceleración en el flujo de inversiones. Además, México es un miembro clave en organismos internacionales como la OMC y el G20, mientras que la participación de Rusia en acuerdos económicos globales está limitada, especialmente en el contexto de su relación con la Unión Europea y Estados Unidos. Cultura. La influencia mexicana. México es un país con una rica herencia cultural que ha impactado al mundo de maneras extraordinarias. Desde la música, la gastronomía, hasta el cine, la cultura mexicana tiene una presencia global que es difícil de ignorar. En 2025, sigue siendo una de las principales exportadoras de cultura, especialmente a través de su música popular, como el mariachi, la música ranchera y más recientemente el reggaetón y el pop latino, que dominan las listas globales. La gastronomía mexicana es un patrimonio reconocido por la UNESCO, con platillos como los tacos, los moles y las enchiladas, que son ampliamente disfrutados a nivel mundial. Además, el cine mexicano ha ganado reconocimiento internacional gracias a grandes cineastas. Rusia, aunque tiene una rica tradición cultural con figuras literarias como Tolstoy, Dostoyevsky y Pushkin, y una influencia histórica en las artes clásicas, no tiene la misma presencia en el panorama global de la cultura popular que México. Su música tradicional y la danza, como el ballet, son conocidas, pero no tienen la misma difusión global que el folclore mexicano. Influencia global. El poder de la diplomacia mexicana. A nivel diplomático, México ha demostrado ser un líder en la región de América Latina y el Caribe, así como un defensor del multilateralismo. En 2025, México sigue siendo un actor clave en las relaciones internacionales, gracias a su política exterior, basada en principios de no intervención y respeto a la autodeterminación de los pueblos. Además, su cercanía con Estados Unidos le otorga una posición estratégica en términos políticos y comerciales. A nivel global, México ha logrado consolidarse como un puente entre América Latina y otras regiones del mundo,
promoviendo acuerdos y diplomacia con países como China, India y las naciones de Europa. En contraste, Rusia ha intentado proyectar su poder mediante su política exterior agresiva, especialmente en países de Europa del Este, lo que ha generado tensiones con la OTAN y ha aislado al país de muchas naciones occidentales. Aunque Rusia tiene influencia en organismos como la ONU y en ciertas áreas geopolíticas, su imagen está muy afectada por las sanciones y la falta de relaciones económicas estrechas con varias potencias. Política. La estabilidad democrática de México. En cuanto a la política interna, México ha logrado mantener una democracia relativamente estable, con un sistema electoral en el que las elecciones son libres y transparentes. Aunque enfrentando retos como la corrupción y la violencia, México ha logrado avanzar en términos de justicia social y en la consolidación de una clase política que busca ser más representativa y menos autoritaria. Rusia, por otro lado, ha tenido un sistema político autoritario desde la llegada al poder de Vladimir Putin, quien ha concentrado gran parte del poder en sus manos y ha restringido las libertades civiles y políticas en el país. Esto ha limitado el desarrollo de una verdadera democracia en Rusia, lo que ha provocado un aislamiento político en el escenario mundial y un estancamiento en las relaciones con varias naciones democráticas. Recursos naturales. México y su diversidad. En términos de recursos naturales, Rusia posee uno de los mayores territorios del mundo, con vastos recursos en minerales, petróleo y gas. Su influencia en la industria energética mundial sigue siendo fuerte, ya que es el mayor productor de gas natural y uno de los principales exportadores de petróleo. Por su parte, México cuenta con una rica diversidad en recursos naturales. A pesar de ser un país más pequeño en términos de superficie comparado con Rusia, México tiene una gran variedad de minerales, una biodiversidad excepcional y enormes reservas de petróleo, especialmente en la zona del Golfo de México. Además, su creciente sector de energías renovables, especialmente en energía solar y eólica, está posicionando al país como un líder en sostenibilidad en América Latina. Fuerzas Armadas. La potencia militar mexicana. Cuando se trata de poder militar, Rusia es indiscutiblemente una de las principales potencias mundiales, con un ejército fuertemente armado, que incluye misiles nucleares y un enorme arsenal militar. Sin embargo, México, si bien tiene un ejército considerable, se enfoca en una estrategia más defensiva y en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. El ejército mexicano tiene una alta capacidad de movilización y es conocido por su papel en la lucha contra el crimen, pero su enfoque no está centrado en confrontaciones militares internacionales como el de Rusia. En términos de tecnología militar y número de efectivos, Rusia sigue siendo superior, pero México ha demostrado ser eficaz en áreas de seguridad interna. Conclusión. En resumen, aunque Rusia es una gran potencia militar y energética, México sobresale en varios aspectos, como su economía diversificada, su enorme influencia cultural y diplomática, y su estabilidad política relativa. A medida que México sigue creciendo y consolidándose como un actor clave en el escenario global, es claro que ambos países tienen fortalezas únicas, pero México tiene ventajas notables que lo colocan en una posición envidiable frente a Rusia. Gracias por ver el video. Si te ha gustado, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. ¿Qué otros temas te gustaría que comparáramos? Déjanos saber. Hasta la próxima.